¿Cómo ayudarías a un adulto mayor con pensamientos depresivos? Bueno, mira, en mi caso, normalmente era estar presente del día a día o hacerle o prepararle un tipo de comida o que esa persona se incluya en ese proceso también. Bueno, lo primero sería acompañarlo y escuchar sus preocupaciones, sus dudas y también brindarles opciones de actividades como pintura, manualidades, escuchar música, entre otras cositas. Creo que principalmente es mostrar el apoyo, quizás no solamente físico, sino emocional, psicológico y sobre todo estar ahí, sobre todo acompañar. Bueno, lo que yo haría con mi abuela es, por ejemplo, llevarla al parque y salir a caminar un rato. Bueno, en mi caso, a mi abuelo le gusta salir a pescar y pues iría a pescar con él, pasar todo el día y estar en familia, ¿no? Efectivamente, hablar del adulto mayor es muy importante, sobre todo si lo relacionamos con su salud mental. Creemos que llegar a la etapa del adulto mayor es una etapa de descanso, de dejar de lado el trabajo o de pronto recordar cosas o disfrutar. Eso puede ser, en parte, alguna de las actividades que recrea y da bienestar al adulto mayor. Sin embargo, también ocurre que al perder la autonomía, al perder los vínculos amicales o laborales, comienza esta persona a perder el sentido de vida. Y para poder hablar mejor sobre ello y saber cómo repercute en su bienestar psicológico, tenemos a nuestra especialista, la psiquiatra Priscila Magno, quien nos va a señalar cuál es el sentido de vida y cómo esto repercute en el estado mental y sobre todo en la funcionabilidad de la vida del adulto mayor. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenida, Priscila, al programa. Qué gusto tenerte aquí, especialmente para hablar de una población como es el adulto mayor que necesita tanto de nosotros. Muchas gracias, doctora. Un gusto estar aquí presente para hablar un tema en la cual pues aún hay ciertos recelos, ¿no? De poder preguntar y hablar, ¿no? Hablar sobre todo, ¿no? Porque creemos que el adulto mayor ya tuvo todo un recorrido en su vida y que debemos dejarlo tranquilo, que haga todo lo que aparentemente le gustaría hacer. Sin embargo, detrás de eso hay un estado emocional, ¿verdad? Efectivamente, doctora. Hablar de la depresión conducente a la condición de suicidio es algo frecuente, es algo que podemos describirlo. Sí, efectivamente, los trastornos mentales, entre ellos que está la depresión, ¿no? La ansiedad, pueden ser la cabeza de un factor de riesgo para que puedan llegar a un suicidio. Pero no es el único, ¿no? También tenemos aquí, pues, por ejemplo, el hecho de que tenga, por ejemplo, enfermedades ya de carencia de dolencias físicas o que también, pues, esta persona haya perdido un poco sentido en su vida, ¿no? Que se hayan jubilado, por ejemplo, y que no sepan cómo orientarse ya en esta etapa de su vida, la propia perspectiva que tengan sobre el envejecimiento y también el duelo, que es algo que sucede en esta etapa, ¿no? Que pierdan a su compañera, a su círculo social con quien normalmente tenían, ¿no? Un estilo de vida con ellos que les acompañaba. Entonces estamos un poquito, a modo de resumen, viendo de que en esta etapa existen muchas pérdidas, ¿no? Y que estas pérdidas podrían ser determinantes importantes para que el estado de ánimo vaya de una manera muy significativamente baja y tengan de repente esta condición de querer no seguir. Efectivamente, doctora. En ese sentido, ¿qué podemos nosotros advertir, ¿no? Porque si bien es cierto, han mencionado varios aspectos, pero dentro de cada aspecto, ¿cómo nosotros podríamos alertar, ¿no? Para que no se presente esta situación? Para comenzar, dentro de las cosas, algunas conductas de alerta que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Es, por ejemplo, que ellos empiezan ya a no querer salir de la casa, se retraen socialmente, también empiezan a regalar sus cosas, ¿no?
y que también pues ellos ya empiecen a decir como que frases de que ya no se siente útil, de que pues que no ven sentido a su vida y empiezan de una forma indirecta ya a expresar como que hasta aquí nomás ha encontrado sentido a su vida y que ya no ve un futuro, ¿no? Esta situación del sentido de vida, ¿no?, se presenta en ellos con mayor intensidad porque queremos señalar que el sentido de vida también, o la falta de sentido de vida también se puede presentar en cualquier grupo etario, ¿verdad? Sí. ¿No? Pero en el caso de ellos, en esta etapa de su vida, cobra un significado importante, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los factores que lleven a un adulto mayor a tener esta carencia de sentido de vida? Justamente, ¿no?, recalcando otra vez de los factores de riesgo, es el hecho de que como ya no tienen una rutina, que tienen que ir a trabajar, o que ya no tienen al compañero con quien estar, o a los amigos a quien visitar, como que no saben qué actividades hacer, ¿no? Y eso es algo muy importante para el ser humano, el tener un propósito de vida, un objetivo de qué hacer cada mañana, de justamente planear. Ese es un motivo, una razón por la cual uno se levanta todos los días con entusiasmo, ¿no? De poder hacer un tipo de actividad. Eso significa, por ejemplo, si una persona deja de trabajar, ¿no?, pierde su vínculo laboral, ¿no? Pero ahí hay una necesidad de vincular nuevamente otras actividades, ¿no? Porque el riesgo sería esto: pierde su vínculo laboral y pierde amigos, entonces se va a encontrar en una situación de riesgo. Sí, ahí es donde entra a entablar justamente la familia, ¿no? El que yo me sienta parte de una familia, el que me sienta útil, que pueda compartir, tener con ellos cada día, eso es algo muy importante. Me da la impresión que es necesario también fijarnos en el tipo de pensamiento que ellos van teniendo, ¿no? Porque eso de que me siento útil o no me siento útil, ¿no?, va a depender de cómo ellos se perciben, ¿verdad? Sí, es un poco la adaptación, ¿no?, a su nuevo ciclo de vida. Porque definitivamente, ¿no?, de pasar a yo ser una persona capaz económicamente, de yo ser el soporte, voy a pasar ahora a la cual mis hijos o mis sobrinos, otros familiares van a cuidar de mí, y que yo también entienda, ¿no?, que la vida en verdad es cíclica, ¿no? Hay momentos en los cuales yo he ayudado, yo he cuidado a alguien, pero ahora toca de que yo sea cuidado. Y ahí eso es lo que deberíamos de repente asumirlo, ¿no es cierto? Como una vida cíclica, como bien lo mencionas, ¿no? Pero no lo asumen así. Exacto. Por eso ahí va un poco la perspectiva que uno tiene del envejecimiento. ¿No? Esta perspectiva de vida que tenemos, ¿cómo podríamos nosotros orientar para que sea de manera funcional, positiva para la persona, y cuándo no es así? En ese caso, por ejemplo, ¿no?, una persona adulta mayor es importante introducirlo, ¿no?, en actividades dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, mamá, papá, bueno, tú te vas a encargar de tal cosa, pequeñas actividades que esté también dentro de su alcance, ¿no?, que puedan ayudar, y en la medida de lo posible, ¿no? Por eso es que también se crearon círculos de adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, integrarlo a estos círculos en los cuales tenga personas, ¿no?, en el mismo ciclo de vida, con quienes pueda compartir, pasear, conversar, ¿no? Ahí va un poco la idea, por qué se crearon estos círculos, justamente para mejorar, ¿no?, el cómo vivir, ¿no?, esa nueva etapa de vida con mejor salud. ¿Y cuándo, por ejemplo, se convertiría en una situación en donde se puede decir que no va a ser funcional para la persona? Bueno, en algunos casos que sí van a requerir un poco, diríamos que más apoyo, fueran los casos en los cuales pues son pacientes que pues están postrados, ¿no?, son ya totalmente dependientes de la familia. Eso sí ya me llevaría a que yo sospeche que pues definitivamente el llevar, ¿no?, justamente este ciclo de vida va a ser más difícil para ellos. Muchas veces hemos escuchado, especialmente en los pacientes que mencionas, que
dicen ya cumplí mi ciclo de vida, ya cumplí con mis hijos, ya cumplí con mis tareas, ¿no? No quiero ser una carga pesada para mis hijos, y así una serie de pensamientos que en lugar de hacerlos más saludables, motivarlos, más bien los deprime. Aquí es muy importante recalcar, ¿no?, a nuestro familiar que ellos pues cumplen un rol importante con su presencia, ¿no? Aunque tal vez no nos pueden dar la parte económica como podían tenerlo antes, igual el simple hecho de su presencia es algo formidable para el hogar, algo importante. Entonces eso es algo que se tiene que recalcar ahí, ¿no? Por eso ahí va mucho el vínculo que pueda tener yo con esta persona. ¿Y cómo una persona puede identificar que de repente un adulto mayor está teniendo ciertos cambios que podrían ser de riesgo, ¿no? Y a modo de prevención ir reconociéndolos, ¿no? Por ejemplo, hay adultos que tienen ciertas características que de repente a mí me puede significar, esa es una alerta, ¿no? ¿Qué alertas, qué comportamientos tendríamos que estar observando, ¿no?, para poder hacer una acción preventiva, si se quiere, en este caso? En el caso de ellos, es que evoquen, que digan que tienen tristeza no es muy frecuente, en verdad. Así. Ellos pueden decir más como que estoy aburrido, ¿no? O se quejan más de dolencias físicas. También hay pérdida del interés de las cosas que le gustaban hacer. Eso también es algo que se puede observar. O también puede haber irritabilidad, ¿no? Entonces, sobre todo si yo lo conozco a esta persona y veo un cambio en su comportamiento de lo que normalmente es algo que me tiene que llamar la atención y que tengo que indagar un poco más. Y definitivamente me parece que también esa situación de compararlo, ¿no? Si ha ido cambiando, ¿puede ser así? Sí, ¿no? Sí. Porque si yo veía que de repente estaba un poco más activo, la edad no significa que va a disminuir su actividad, porque tiene que ver con su estado de ánimo. Sí, es algo que siempre, por eso preguntamos, ¿no? ¿Cómo es normalmente su papá o su mamá, señora? Entonces, eso es algo, un indicio que... Como para ir comparando. Exacto. Y a veces las personas que están deprimidas o de repente desanimadas, ¿no?, expresan ciertas ideas en relación a la vida, pero sobre todo sentimiento de inutilidad, ¿no?, de minusvalía. ¿Cómo nosotros podríamos señalarle al adulto mayor respecto a eso? ¿En qué medida, qué pueden hacer ellos para que no se sientan de esa manera? Bueno, ahí, ¿no?, como le digo, ahí es un poco de como que volviendo a recalcar, ¿no?, que puede ayudar a actividades diarias en verdad, ¿no?, y recordar que justamente para nosotros acá lo que más prima es su presencia, ¿no? El que tenerlo cerca a nosotros es algo muy importante y valioso. O sea, recalcar eso sobre todo, ¿no? Ese es lo más importante. ¿En qué medida de repente una psicoeducación con el adulto mayor, resaltándole la importancia del sentido de la vida, la expectativa, ¿no?, la trascendencia, podría ser importante para mejorar su salud mental? Bueno, para comenzar ahí creo que todos en general tenemos que sacarnos un poco este estigma que también tenemos con respecto a la edad, ¿no? Algo que tal vez sí lo vemos muy frecuente hasta a veces cuando, por ejemplo, no hay camas disponibles, ¿a quién vamos a preferir? A los jóvenes, ¿no? Y a los adultos mayores los dejamos como que ellos ya vivieron, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en verdad, desde muy jóvenes tenemos que ir quitándonos ese estigma con respecto también a lo que es con respecto al edadismo, ¿no? Ahí va un poco. Por eso lo tenemos que ir adquiriendo como que desde muy jóvenes para llegar pues justamente a la etapa de adulto mayor y nosotros también, ¿no? Ya estar más, como queríamos, más consciente de en qué consiste esta etapa. Qué importante lo que señalas, ¿no? Porque ¿cuál es el proyecto de vida, ¿no?, que tienen ellos, ¿no? Y eso saberlo es importante porque tienen la posibilidad de hacer algo frente a ello.
Sí, ¿no? Por eso, porque hay definitivamente, aunque para ellos su proyecto sea, por ejemplo, no yo seguir viendo crecer a mi nieto, eso es un proyecto para ellos y eso pues les da a muchos de ellos un aliento, ¿no? De poder continuar viviendo, viéndolos crecer, algunos los cuidan, ¿no? Entonces sí, eso es algo muy importante que le da un sentido. Porque ellos se van haciendo nuevas metas, ¿no es cierto? Sí. Y esas nuevas metas para ellos les resulta muy importante, ¿no? ¿En qué medida esto fortalece su autoestima, su valoración, una vida saludable para ellos? Bueno, bastante, ¿no? Porque ahí encuentra justamente la utilidad, ¿no? Se sienten útil, se sienten todavía capaz de hacer un rol importante dentro de un grupo social. Uh-huh. Si tenemos a un adulto mayor con esta capacidad que mencionas, con esta expectativa de tener un plan de vida para hacer, con nuevas actividades, ¿no? Tenemos un adulto productivo. Sí, y un adulto también más feliz, ¿no? Porque como yo muchas veces, a veces les digo a mis pacientes que son adultos mayores, ¿no? Uh-huh. Ellos justamente me dicen, no, pero doctora, yo ya no doy dinero. Bueno, pero ahora es momento de repente, como decía, recoger los frutos, ¿no? Ajá. Que ya nosotros hemos cultivado, ¿no? Es momento de la cual usted ya tiene tiempo para pasear, ya tiene tiempo para hacer esas cosas que usted en su juventud lo postergó, ¿no? Tiene tiempo de disfrutar con sus nietos. Entonces, es un poco hacerles ver esa visión y que nosotros entendamos, ¿no? De que ahora llegó esa oportunidad. Yo me voy a aprovechar de lo que tú les das la consulta a tus pacientes para extender eso. ¿Qué les dirías a este adulto mayor, ¿no? Que de pronto está pensando en una serie de ideas no favorables para su sentido de vida, ¿no? ¿Qué le dirías para que ellos te escuchen y sepan que de pronto sí hay un porqué? Bueno, en este caso, ¿no? Básicamente sería que recuerden, ¿no? Lo valiosos que ustedes fueron y que en verdad siguen siendo, y en la cual ustedes ya llegó el momento de que puedan pensar en ellos y que ya tienen ahora el tiempo, ¿no? De poder invertir en cosas como amor, ¿no? Como justamente vincularse más en actividades que habían postergado durante nuestra adultez, durante nuestra juventud. Entonces, disfrutemos esta nueva etapa. Sé que esta etapa es muchas veces llenos de dolores de repente, ¿no? O de repente, ¿no? Requerimos de repente por ahí un auricular, un lentes, ¿no? Pero eso no nos puede impedir. Ya hay tiempo, tenemos tiempo hasta de ver cómo caer una hoja lentamente y a disfrutar justamente de esa hoja como se cae, como diríamos, ¿no? Entonces, es el momento, como diríamos, de vivir ahora sí, del minuto al minuto, ¿no? Uh-huh. Creo que te han escuchado y te han entendido perfectamente. Muchísimas gracias. Ha sido un buen aliento para los adultos mayores que quizás necesitan esa voz. Muchas gracias. Gracias. Quiero darles un dato importante, ¿no? En relación al adulto mayor. ¿Por qué los adultos mayores no piden ayuda? Las estadísticas nos están informando que muchas veces el riesgo de suicidio no se da principalmente en adolescentes, sino se da en los adultos mayores y especialmente en varones mayores de 70 años, ¿no? Esto es importante tener en cuenta porque a veces nos es difícil pensar que una persona con cabello blanco, de repente con movimiento lento y con edad avanzada, podríamos pensar que tiene riesgo de suicidio, ¿no? La situación está que ellos van perdiendo el sentido de la vida porque van combinando algunas afecciones físicas como también psicológicas, especialmente el haber percibido la falta de apoyo o considerar que ellos no tienen la necesidad de pedir apoyo porque no se merecen. Esto es un hecho lamentable y es un hecho que daña mucho al adulto mayor, ¿no? Por eso, pedir ayuda en el adulto mayor no solamente es una necesidad, sino también es un compromiso de las personas que están rodeando porque lo necesitan. Tener cuidado para cuidar esto y beneficiar al adulto mayor para que lleve una vida más saludable.
En este espacio gustosamente respondo algunas preguntas relacionadas al sentido de vida del adulto mayor. Tengo la pregunta de Rosa. Nos dice, ¿cómo puedo explicar a mis hijos que a veces me siento sola sin que piensen que soy una carga? Rosa, realmente es importante que tú puedas explicar el ciclo de vida que tiene, los roles en la familia. Es importante que tú te creas, que tú sepas que ahora te corresponde una tarea en donde ellos son partícipes de ir contigo y apoyarte en las actividades. No debes asumir como una carga y tampoco ellos. Eso es una forma de poder compartir roles, ¿no? Y ambas partes van a tener un bienestar psicológico. Una pregunta de Julio, de 72 años, me dice, ¿es normal que a mi edad uno no tenga ganas de levantarse de la cama? A ninguna edad, Julio, es normal que este desinterés, esta desmotivación, ¿no?, se dé. Cuando existe esto, entonces está ocurriendo una baja de estado del ánimo. Es necesario que nos activemos y si no podemos hacerlo porque de pronto no sabemos cómo hacerlo, importante pedir ayuda y ver de qué manera podríamos mejorar esta situación y buscar tener un mejor estado de ánimo para no perjudicar nuestra salud mental. Otra pregunta de Carla dice, mi padre perdió a su pareja hace un año. Desde entonces está más callado. ¿Esta es una señal? Sí. Carla, específicamente ocurre una condición que cuando las personas tienen una pérdida, es lógico que se sientan mal, tristes, deprimidos, ¿no? Y tengan desinterés, pero por un corto tiempo. Cuando este tiempo ha pasado, es necesario tener en cuenta que ya estamos pasando en un estado de emoción dolorosa. Es necesario considerar que este es un síntoma de depresión y es importante hacer una evaluación y pedir ayuda correspondiente. También tengo una última pregunta. ¿Cómo puedo hablar a mi abuela de salud mental sin que ella se ofenda? Bueno, en realidad es importante esta pregunta porque muchas veces cuando las personas, especialmente las personas que ahora tienen el rol de abuelas, ¿no? Asumen que ir a un apoyo psicológico o psiquiátrico viene a ser porque se sienten mal, que entre comillas no están mal de la cabeza y entonces se sienten como que avergonzados frente a eso. Es importante explicarles que el apoyo en la salud mental es un apoyo de fortalecimiento, de búsqueda de un bienestar psicológico y por lo tanto no tiene que sentirse ofendida, más bien tiene que sentirse contenta de que existan personas que lo apoyen para buscar su bienestar. Muchas gracias, siempre esperando las preguntas de ustedes para gustosamente responderlas. Hoy en nuestro programa con la doctora Priscila Magno hemos podido entender fácilmente cómo es el sentido de la vida del adulto mayor y qué repercusiones tiene en su salud mental. Lo importante es buscar estas recomendaciones que ella nos ha dado para buscar nosotros ser un eje importante, impulsador del bienestar psicológico del adulto mayor. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify. Muchas gracias.